Al principio, parecía que olía a carne quemada. Luego, a algo quemado, como si alguien hubiera olvidado la plancha sobre la ropa. Un fino humo se extendía por la escalera y salía del ascensor, que se había quedado entre dos pisos, con la luz parpadeando. El zumbido del motorito en su interior recordaba una respiración irregular e intermitente. Artem se quedó parado con la bolsa de la compra y escuchó. En algún lugar abajo se abrió una puerta. Se oyó el tintineo de unas llaves y una breve tos. Luego, silencio. Llevaba solo 3 meses viviendo allí. El piso era de alquiler, cerca del antiguo mercado, donde los fines de semana se celebraba la feria del barrio artesanal. Durante el día se vendía miel, cerámica y licores, y por la noche, gritos de borrachos, canciones y basura bajo las ventanas. Artem no se quejaba. El alquiler era barato y la oficina estaba cerca. Trabajaba como contable para un organizador privado de ferias. Revisaba los informes, cuadraba la caja y se aseguraba de que los impuestos cuadraran. Explicó el olor a quemado de forma sencilla. Alguien había quemado algo abajo. Pero al cabo de un par de días, el ascensor volvió a oler, ahora a algo dulce y agrio a la vez, como vino derramado y estancado al sol. En el trabajo, había mucho ajetreo esos días. La ciudad se preparaba para la feria de primavera, la más grande de la temporada. En ella vendían de todo, desde artesanos hasta cafeterías, desde cantantes callejeros hasta organizaciones benéficas. Artem estaba elaborando una tabla resumen de pagos, y de repente se dio cuenta de que, en los 2 últimos días de la feria, los ingresos de las arcas municipales se habían triplicado, aunque no había más inquilinos. Las cifras eran redondas, como si alguien simplemente hubiera añadido líneas adicionales. Preguntó al conservador por qué había tal aumento, y éste respondió evasivamente que ahora la guardia vigilaba el orden y las multas iban a parar a las arcas públicas. Desde entonces, apareció una nueva columna en los informes: recargos morales. Al principio, Artem no le dio importancia, pero por la noche, en el ascensor, volvió a sentir ese olor, ahora más fuerte. En el espejo, alguien había escrito con rotulador negro: no mires hacia abajo. Debajo del espejo, había una mancha, como de líquido derramado. También se fijó en otra cosa. En el tablón de anuncios de la entrada, había un nuevo aviso. Recordamos a los residentes la prohibición de realizar actos indecentes durante los días de feria. Los infractores serán detenidos y entregados a las fuerzas del orden. Firmado. Empresa gestora por encargo del Departamento de Moralidad. A los pocos días, llegó un mensaje de un colega del departamento vecino. Uno de los artesanos había sido detenido por indecencia. Artem recordaba a ese hombre, un tallador de madera de edad avanzada que siempre bromeaba y regalaba figuras de animales a los niños. Se lo llevaron directamente del mostrador. En el acta que llevaron a la contabilidad, no se describía la infracción, solo la cuantía de la multa, considerable, y la firma del jefe de la Guardia Municipal. Artem sumó mecánicamente los datos y se dio cuenta de que todos esos informes se habían redactado a la misma hora, a última hora de la tarde, cuando el mercado ya casi había cerrado, y todos los detenidos procedían de las tiendas situadas más cerca de la taberna Tres Pozos, donde a los guardias les gustaba ir. Intentó aclararlo con la jefa de contabilidad, pero ella lo despachó con un: no te metas, tú ocúpate de contar números. Esa noche no pudo dormir. En su cabeza daban vueltas las líneas de los informes, las mismas cantidades, las mismas firmas, la extraña palabra moral. Fuera de la ventana se oía el bullicio de la feria, y el olor a cebolla frita y especias se colaba por la ventana. Parecía que la ciudad respiraba algo pegajoso, como el aire de la entrada. Al día siguiente, Artem
decidió dar un paseo por los puestos. Por la tarde, todo parecía tranquilo. Los vendedores sonreían, los músicos tocaban, los funcionarios con sus libretas deambulaban entre las tiendas. Pero detrás de la taberna vio un estrecho pasillo donde había dos guardias. Uno fumaba, el otro anotaba algo en una libreta. A sus pies había una caja con botellas. Sobre la tapa de la caja había recibos de papel con el escudo de la feria. Más tarde, al comparar los informes, vio que cada vez que se realizaba una redada, la facturación de la taberna Tres Pozos casi se duplicaba. Por la noche, al volver a casa, Artem volvió a notar que el ascensor apenas funcionaba. Los botones estaban pegajosos y la luz parpadeaba. En el suelo había un recibo manchado con algo marrón. Lo recogió y vio que tenía la misma firma que los informes de las multas. No tiró el papelito, sino que lo guardó en una carpeta. Le pareció que alguien lo había dejado allí a propósito, como una marca. Al día siguiente, llegó una carta del sindicato de artesanos, una queja colectiva contra la arbitrariedad de la guardia. En la carta se decía que durante las redadas se detenía a transeúntes al azar y solo se les dejaba marchar a cambio de un pago. Se adjuntaba a la carta una copia de la orden interna del jefe de la guardia. Durante los eventos feriales, reforzar los controles de moralidad. Artem lo leyó y lo entendió. Las cantidades de las multas coincidían exactamente con los pagos adicionales que la taberna transfería a la cuenta, en virtud de los contratos de alquiler de locales para las necesidades de la guardia. Reunió todos los datos en un solo archivo. Las cifras encajaban en un esquema claro. El jefe de la guardia recibe una parte de la taberna, organiza redadas ficticias y los informes se contabilizan como lucha contra la inmoralidad. Cuando salió al balcón a fumar, vio una figura con uniforme bajo la luz de la farola en el patio. No se le veía la cara, solo una camisa blanca bajo la gabardina. El hombre miraba directamente hacia sus ventanas. Artem apagó el cigarrillo y se alejó. A la mañana siguiente, la puerta de su apartamento estaba entreabierta. La cerradura no estaba forzada, pero la llave que solía dejar debajo del felpudo había desaparecido. En el vestíbulo había un olor, el mismo que en el ascensor. En una esquina había un recibo con el escudo de la feria. En él había una nueva palabra: advertencia. Artem comprendió que no podía seguir callado, pero no tenía sentido acudir a la policía. Eran las mismas personas, solo que sin las capas de la feria. Entonces llamó a un viejo conocido, un antiguo abogado de la administración municipal, que en su día le había ayudado a redactar contratos de alquiler. Este accedió a echar un vistazo a los documentos, pero le pidió que no le enviara nada por correo. Tráelos en persona, mejor por la tarde, al centro. Cuando Artem bajó al vestíbulo, el ascensor se atascó de nuevo entre dos pisos. Las puertas se abrieron unos centímetros y vio una chaqueta dentro. En el suelo había recibos apilados, como una carpeta con informes. Cogió el de arriba. Tenía su nombre escrito: Informe sobre violación de la moralidad por parte del contable del comité de la feria. El importe de la multa coincidía con su salario mensual. Artem se quedó mucho tiempo delante del ascensor, con el papel en las manos. Las líneas temblaban, no por miedo, sino por una especie de ira desesperada. Se oyeron pasos abajo, luego un chirrido metálico, como si alguien estuviera sacando los contenedores de basura. Rápidamente, guardó el recibo en la carpeta y subió a pie. Por la noche, fue a reunirse con el abogado. Una casa antigua en el centro, con ventanas que daban a la plaza, donde ya habían comenzado a montar el escenario para la inauguración de la feria. El abogado, llamado Gleb, lo escuchó atentamente mientras hojeaba los papeles. Luego dijo en voz baja:
¿Entiendes en lo que te estás metiendo? Estas redadas no son una iniciativa propia. La mitad de los ingresos de la feria se destinan a la protección de las buenas costumbres. El jefe de la guardia no está solo, está bajo el amparo de alguien. Gleb prometió ayudar, pero pidió un día o dos para cotejar los datos con los archivos de los antiguos contratos. Artem regresó a casa tarde. Las calles ya estaban desiertas. Solo los basureros recogían envoltorios y cerveza derramada junto a las tiendas. Junto a la entrada estaba el mismo hombre con la gabardina. Cuando Artem se acercó, éste se giró de lado y fingió estar hablando por la radio. Al día siguiente, Gleb no se comunicó. Su teléfono estaba apagado. Artem intentó llamar a la oficina, pero le respondieron que el abogado se había ido de vacaciones ayer por la noche. Unas horas más tarde, llegaron dos inspectores de Hacienda vestidos de civil y con tarjetas de identificación del ayuntamiento. Pidieron ver los documentos de los últimos 3 meses, especialmente los informes sobre multas. Artem abrió el catálogo general, pero los archivos que había recopilado habían desaparecido. En su lugar, solo había carpetas vacías. En la pantalla apareció un aviso: acceso restringido a petición de la administración. Se dio cuenta de que alguien de dentro había limpiado el sistema. Por la noche, al regresar, vio una pegatina con el escudo de la feria y las palabras «Comprobado. No hay infracciones» junto al ascensor. El olor era de nuevo dulzón, como una mezcla de vino y humo. En el espejo se veía su sombra, pero distorsionada, como si hubiera alguien más detrás. No esperó al ascensor y subió a pie. En el buzón había un sobre sin dirección. Dentro había una foto. Él mismo saliendo de la taberna Tres Pozos. La foto estaba claramente tomada con una cámara oculta. En el reverso figuraban la fecha y la hora, precisamente la noche en que él pasaba por allí comprobando las tiendas. Esa noche, por primera vez, tapó el ojo de la cerradura desde dentro. Los días siguientes se fundieron en una espera angustiosa. La feria abrió sus puertas y la multitud llenó la plaza. Artem intentaba trabajar en silencio, pero sentía que alguien lo observaba. Cada vez que pasaba junto a los guardias, estos parecían reconocerlo con la mirada. Una vez, vio una cara conocida entre los comerciantes. Era la mujer que había recogido firmas para la queja colectiva. Estaba detrás del mostrador con telas. Se acercó con cuidado. La mujer lo reconoció de inmediato y le susurró sin mirarlo: «Gleb ha desaparecido. Su apartamento está precintado. Dicen que se ha ido». Pero en el portal encontraron papeles con el escudo de la feria. Luego añadió: «Ten cuidado, están investigando a todos los que hacen preguntas». Quería preguntarle más, pero apareció un guardia con una libreta. La mujer se calló de repente. Esa noche, Artem reunió sus cosas: documentos, ordenador portátil, memoria USB, con una copia de seguridad. Decidió pasar la noche en casa de un amigo, pero de camino cambió de opinión. Si lo seguían, involucraría a otras personas. Entonces, entró en el antiguo edificio administrativo del comité ferial. Por la noche no había nadie allí. Abrió la oficina, donde había armarios de archivo. En las carpetas había contratos de alquiler, copias de cheques, informes antiguos, y entre ellos una carpeta delgada sin inscripciones. Dentro había una copia impresa de la correspondencia electrónica del jefe de la guardia. La primera carta databa de varios meses atrás y comenzaba con la frase: «Repartimos la parte de los ingresos de la taberna según el esquema anterior». Más abajo había varias firmas, una de las cuales pertenecía al ayudante del magistrado. Artem comprendió que tenía las pruebas en sus manos. Quería fotografiar los documentos, pero de repente notó un movimiento en la puerta.
Alguien estaba en el pasillo. Escondió la carpeta detrás de la espalda y fingió estar buscando el archivo que necesitaba. Entró un hombre, vestido con uniforme de guardia, y le preguntó qué hacía allí. Artem respondió que estaba revisando el archivo por encargo de la contabilidad. El hombre se encogió de hombros y se marchó. Cuando Artem salió a la calle, el cielo ya estaba claro. Se sentó en un banco junto a la plaza, sintiendo cómo le temblaban los dedos. La gente montaba tiendas de campaña, sonaba la música. La vida seguía su curso. Todo parecía tan tranquilo, como si no hubiera ninguna sombra detrás de esas sonrisas. Sacó el teléfono, marcó el número de la línea directa del magistrado. Quería enviar los escaneos de los documentos, pero de repente se cortó la conexión. En la pantalla apareció el mensaje: error de acceso. En ese momento, se le acercó un hombre vestido de civil, le mostró su identificación y le pidió que lo acompañara para verificar sus datos. Artem se negó, pero el hombre añadió tranquilamente: su pase al comité ya no es válido, y sus informes tampoco. Es mejor que no se resista. Entonces, comprendió que la única manera era comunicarlo todo personalmente, directamente, sin dejar rastro electrónico. Solo quedaba una persona en la ciudad capaz de sacar el asunto a la luz: el viejo inspector de la Cámara de Auditoría, que en su día había ayudado a Gleb. Artem recordó que vivía cerca del mercado, en una casa detrás de la estación. Escondió la carpeta bajo la chaqueta y se dirigió a pie a través de los patios. A lo largo de la valla del recinto ferial había contenedores de basura en los que alguien estaba rebuscando. Una mujer con uniforme de trabajo sacó un montón de papeles de una bolsa, lo miró y dijo en voz baja: «Usted es contable, ¿verdad? Vi cómo lo sacaban por la noche. Quemaron parte en el sótano, pero quedó algo». Señaló la puerta del almacén con un cartel que decía: «Prohibido el paso a personas ajenas». Detrás de la puerta se percibía un ligero olor a quemado. Artem comprendió que allí estaban destruyendo los informes. La mujer dijo que trabajaba como limpiadora en el comité y que los guardias cerraban el sótano todas las noches. Luego añadió: «Si quieren pruebas, la llave la tiene el vigilante. Está bebiendo en la taberna de enfrente». Era la primera pista real en mucho tiempo, no una amenaza. La subestimada limpiadora resultó ser la que más sabía. Artem prometió volver por la noche. Comprendió que ahora todo dependía de él. O las pruebas desaparecerían, o él llegaría hasta el inspector. Pero al atardecer, la taberna ya estaba abarrotada. Los guardias estaban sentados en una larga mesa, riendo y bebiendo. El portero dormitaba junto a la barra, con la llave colgada del cinturón. Artem se sentó en la mesa de al lado, pidió té y esperó. Cuando el vigilante se durmió, le quitó la llave con cuidado y salió a la calle. El aire era húmedo, olía a lluvia y humo. En la plaza ya se estaban apagando las luces. Los últimos comerciantes recogían sus tiendas. Se acercó a la puerta del almacén e introdujo la llave. La cerradura hizo clic. Dentro estaba oscuro. En el suelo había hojas carbonizadas y olía a hollín y papel húmedo. En la esquina más alejada había barriles metálicos. En uno de ellos ardían los restos de los archivos. Artem iluminó con su teléfono y vio que algunas carpetas aún estaban intactas. Empezó a sacarlas y a guardarlas en una bolsa, y entonces vio en el reflejo de la pantalla una firma conocida, la de Gleb. Eran sus notas, cuidadosamente cosidas. La parte del jefe de la guardia es el 20%. Firma recibida. Entrega, taberna. El ruido de unos pasos le hizo volverse. En la entrada había una figura con una linterna. Una voz dijo tranquilamente: «Le buscaban». Reconoció la voz de inmediato
incluso antes de que el haz de luz de la linterna le iluminara el rostro. Era el jefe de la guardia, el mismo cuya firma figuraba en todos los recibos. En la oscuridad, parecía más corpulento que en la feria. La capa estaba empapada por la lluvia y tenía la mano sobre la funda de la pistola. Su voz sonaba cansada, como si no se tratara de la captura de un delincuente, sino de una molesta formalidad. Dijo que habían comenzado las inspecciones en la ciudad y que necesitaba saber dónde estaban los documentos contables. Artem comprendió que el jefe ya sabía lo del sótano y las fugas. Eso significaba que alguien de contabilidad lo había delatado. No lo negó, simplemente apretó la bolsa y se acercó a la puerta. El otro no disparó, solo dijo: «No te hagas el tonto. Los dos sabemos cómo acabará todo». Entonces, Artem hizo algo que no esperaba de sí mismo. Empujó el barril, del que brotó una llama, y echó a correr. El humo llenó instantáneamente el pasillo y la hollín comenzó a caer del techo. Salió corriendo a la calle y miró atrás. Las llamas ya se reflejaban en las ventanas. La lluvia azotaba las piedras y la plaza se iluminaba con destellos inquietantes. Giró hacia un callejón, apretando la bolsa bajo el brazo. Solo después de varias manzanas, cuando recuperó el aliento, la abrió. Parte de los papeles se habían quemado, pero algunas hojas se habían salvado. Firmas, recibos, facturas. Eso podría ser suficiente para iniciar una investigación. Se dirigió a la casa del inspector que había mencionado Gleb. La vieja casa de 2 pisos detrás de la estación estaba a la sombra de los carteles publicitarios. Las luces de las ventanas estaban encendidas, lo que significaba que el dueño estaba en casa. Artem llamó a la puerta. Le abrió la puerta un hombre alto y canoso, vestido con una bata. Reconoció a Artem por su nombre y le invitó a pasar. Sobre la mesa había montones de papeles y un viejo televisor emitía un suave zumbido. Artem extendió sus documentos y le explicó todo brevemente: las redadas, las multas ficticias, la taberna, la parte de los guardias. El inspector le escuchó atentamente, sin mostrar sorpresa. Luego dijo: «Sabía que esto pasaría, pero debes entender que estas prácticas son más antiguas que nosotros dos. Ya existían en la época de mi padre, y tal vez en la de tu padre». Artem no entendió por qué había dicho eso. Entonces, el inspector sacó del armario una vieja carpeta con el escudo de la feria y le mostró la primera hoja, un informe de hacía 20 años, firmado por el contable A. K. Voronov. Era la firma de su padre. Resultó que, en su día, el padre de Artem había trabajado en ese mismo comité y fue el primero en detectar esas irregularidades. Pero entonces se archivó el caso y Voronov fue despedido por motivos personales. Un año después, murió en un incendio en un almacén. Artem sintió como todo se rompía por dentro. Sus recuerdos de la infancia afloraron de golpe. El olor a quemado, la bolsa con los papeles, su madre llorando por la noche y repitiendo que todo había sido en vano. El inspector añadió: «Ahora temen que repitas su camino, pero tú tienes algo que él no tenía: pruebas y gente a la que le importa». Contó que recientemente había cambiado el administrador financiero del municipio, un hombre de otra ciudad que no tenía relación con la guardia local. Si le entregaba los documentos directamente, el asunto llegaría al consejo. Pero había que hacerlo antes de que cerrara la feria, antes de que comenzaran las purgas. Artem aceptó. El inspector llamó a alguien y le dijo brevemente: «Prepara el pase». Luego, le entregó un pequeño sobre con un sello y añadió: «Esto te abrirá la puerta del archivo del ayuntamiento. Allí encontrarás los comprobantes de todos los pagos». Por la noche, Artem caminaba por la ciudad desierta, sintiendo bajo sus dedos
el papel áspero del sobre. La lluvia torrencial se había convertido en una ligera nevada, algo poco habitual en esa época del año. Las calles estaban cubiertas por una niebla blanquecina y las farolas brillaban como monedas húmedas. Cuando llegó al barrio administrativo, el portero de la entrada reconoció el sello y lo dejó pasar sin decir nada. El interior del edificio estaba vacío. Solo se veía la luz del despacho de arriba. Subió y abrió la puerta. Detrás de la mesa había una mujer, la misma curadora de la que había hablado el inspector. Parecía más joven de lo que él esperaba, con el rostro cansado de alguien que lleva demasiado tiempo ocupándose de las deudas ajenas. Ella lo escuchó en silencio, revisó los documentos y dijo: estos esquemas se extienden a través de varias administraciones. Si los descubrimos, cerrarán la feria, pero salvaremos a la ciudad de la podredumbre. Ella prometió aceptar oficialmente los documentos, pero advirtió que hasta que no hubiera una orden del magistrado, todo permanecería en secreto. Artem se marchó con ligereza, sintiendo por primera vez en semanas que había hecho algo bien. Sin embargo, por la mañana, corrió el rumor por la ciudad. Incendio en el almacén del comité de la feria. Se ha perdido parte del archivo. La investigación se ha suspendido. Enseguida, comprendió que el sótano donde había estado por la noche ahora era cenizas, y si alguien lo había visto allí, pronto lo acusarían a él mismo. Cuando regresó a casa, la puerta del apartamento estaba abierta de nuevo. Dentro todo estaba en orden, pero sobre la mesa había un nuevo recibo, cuidadosamente colocado sobre una carpeta con documentos. En él solo había una palabra escrita: Felicidades. Se sentó sin tocar el papel. Un minuto después sonó el teléfono. Una voz femenina le dijo que le invitaban a una reunión en el juzgado para aclarar los informes. La voz era tranquila, casi amistosa. La reconoció. Era la curadora con la que había hablado por la noche. En la reunión, todo parecía oficial. Varias personas, carpetas, notas. Le hicieron algunas preguntas y le pidieron que confirmara la autenticidad de los documentos. Luego, uno de los funcionarios dijo: gracias por su colaboración. El caso se ha remitido al juzgado. Las redadas se han suspendido temporalmente. Salió a la calle y sintió cómo la tensión finalmente disminuía. La multitud volvía a llenar la plaza, pero ahora casi no había guardias. Los comerciantes sonreían. Parecía que, al menos por un tiempo, la justicia había triunfado. Sin embargo, por la noche notó algo extraño. La taberna Tres Pozos funcionaba como si nada hubiera pasado. Solo había cambiado el letrero, que ahora lucía las palabras «bajo el control del magistrado». Comprendió que no habían destruido el plan, sino que simplemente lo habían transferido a una nueva dirección. A altas horas de la noche, el inspector le llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero tranquila. Hiciste lo que pudiste. Lo importante es que ahora no tocarán a los artesanos. Pero recuerda, en estos asuntos no hay ganadores, solo hay supervivientes. Artem colgó el teléfono y abrió la ventana. Abajo brillaba la feria. Música, risas, luces de faroles. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Solo el olor, ese mismo olor agridulce del ascensor, volvía a subir desde abajo, mezclándose con el aroma de los panes de jengibre y el azúcar tostado. Comprendió que la temporada había terminado, pero el círculo se había cerrado. Ahora, la protección de las buenas costumbres se había convertido en parte del poder mismo, y lo único que quedaba era la delgada línea entre el orden y el beneficio, entre el pecado y el informe. Cerró la ventana, apagó la luz, y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin inquietud.
no porque se sintiera seguro, sino porque ya no le quedaban fuerzas para tener miedo. La mañana era gris y tranquila, como si la ciudad se hubiera quedado sin aliento después de la fiesta. En la plaza yacían trozos de banderas, vasos vacíos y jirones de papel de galletas. La feria se cerró para limpiarla. Artem salió temprano. Solo quería dar un paseo, asegurarse de que todo había terminado realmente. El aire olía a tierra húmeda y cerveza derramada. Vio a la mujer, la misma limpiadora que le había dicho lo del sótano. Estaba barriendo la calle sin mirarlo. Cuando se acercó, ella dijo en voz baja, «Ahora son comerciantes por su cuenta. Todo sigue igual, solo que sin gritos». Luego añadió, «Pero a los que escribieron la queja, les han permitido comerciar sin pagar. Así que no ha sido en vano». Por alguna razón, esas palabras le impactaron más que las amenazas. Por primera vez en todo ese tiempo, Artem no sintió miedo, sino algo parecido a un tranquilo orgullo. Puede que no hubiera destruido el sistema, pero había conseguido que cambiara de forma. Regresó a casa y se sentó a la mesa. En la pantalla aún aparecía el archivo Cuotas Morales, ahora vacío. Lo borró, luego abrió la ventana y miró hacia abajo. El patio estaba vacío. El ascensor se encontraba entre dos pisos y la luz no parpadeaba. Pasaron varias semanas. La ciudad seguía con su vida habitual. En las noticias se decía que el magistrado había llevado a cabo una reforma de la ética ferial y que ahora el control de la moralidad había pasado a manos de una nueva comisión. Ni nombres ni investigaciones, solo frases secas. El inspector dimitió, diciendo que era hora de dejar paso a los jóvenes. Gleb nunca apareció. La mujer curadora fue trasladada a otro distrito. Todo se disolvió, como suele ocurrir después de los casos sonados, sin dejar rastro, sin culpables. Artem volvió al trabajo, ahora en otra empresa. Por la noche, al pasar por la antigua plaza del mercado, vio que estaban colocando estructuras de madera en el lugar de los antiguos puestos, preparándose para la nueva temporada. Los trabajadores reían y colgaban banderas. En uno de los carteles se leía un nuevo eslogan: Comercio honesto, conciencia limpia. Sonrió. Se dio cuenta de que los lemas cambian, pero el olor permanece. Una semana después, le llamaron del archivo municipal para informarle de que habían encontrado unos documentos antiguos que podrían estar relacionados con el caso de su padre. Acudió, aunque no esperaba nada especial. En la sala de lectura, le entregaron una carpeta delgada. Dentro, había varios informes firmados por A. K. Voronov y una hoja sin fecha. La letra era insegura, como si se hubiera escrito con prisa. Si estás leyendo esto, significa que todo se ha repetido. Las personas no cambian, solo cambian los carteles. Pero incluso en la contabilidad sucia puede quedar un rastro, una cifra honesta. Leyó estas palabras y algo hizo clic en su cabeza. Su padre no murió por casualidad. Él también intentó descubrir el fraude. Y ahora, décadas después, su hijo había terminado lo que él había empezado. No de forma espectacular, pero sí en esencia. Salió del archivo al atardecer. Las vitrinas brillaban en la calle, la gente pasaba, nadie tenía prisa. Parecía que la ciudad vivía su vida habitual: comercio, informes, pequeños engaños. Y todo ello, juntos conformaba su ritmo, familiar e inevitable. Cerca de la entrada, volvió a oler a quemado. El ascensor estaba abierto. En el suelo había un viejo recibo, descolorido, con el mismo escudo de la feria. Artem lo levantó y le dio la vuelta. En el reverso, en letras negras ponía: Las redadas se han cancelado. La temporada ha terminado. No tiró el papel, simplemente lo dejó en el buzón. En la entrada reinaba el silencio. Tras las puertas se oían los sonidos habituales:
Alguien había encendido la tetera. Un niño golpeaba el suelo con un juguete. Todo había vuelto a la normalidad. Pero en esa normalidad ya se percibía otro silencio, el cansancio de la ciudad, que había tragado otro escándalo y lo había digerido como si nada hubiera pasado. Artem cerró la puerta y encendió la luz. Sobre la mesa había una carpeta con los documentos que se habían salvado. Sabía que ningún tribunal los aceptaría, pero tampoco podía tirarlos. La carpeta se convirtió en un recordatorio de que la verdad no existe para ganar, sino para que alguien vea algún día las cifras y comprenda que detrás de ellas hay personas. Se acostó temprano. Soñó que caminaba por una feria. Las filas se extendían sin fin. La música resonaba. Olía a pan y vino. Pero detrás de los mostradores estaban las mismas caras, solo que con un nuevo uniforme. Y en algún lugar lejano se oía una voz tranquila, casi amable. La redada ha terminado. Hasta la próxima temporada. Se despertó con una extraña sensación de paz. Fuera, amanecía. El ascensor funcionaba en silencio, sin olores ni ruidos. Se sirvió un café, miró por la ventana y pensó que quizá la justicia no consistía en destruir el sistema, sino simplemente en no dejarlo sin testigos. La ciudad volvía a estar viva, y su corazón latía al ritmo de los tickets de caja, los recibos y los pasos sobre el pavimento mojado. Pero ahora, Artem lo sabía. Bajo la capa de palabras piadosas y consignas morales, siempre fluye el mismo río, la economía del miedo, encubierta por la preocupación por la moralidad. Y cualquiera que haya inhalado alguna vez ese dulce olor a quemado, ya no lo confundirá con nada más. Cerró los ojos y escuchó los sonidos del vestíbulo. Silencio, ni pasos ni ruidos. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no le pareció una amenaza, sino simplemente una pausa entre ferias, entre ciclos, entre mentiras e informes. Una pausa en la que por fin se podía respirar.